Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte y continuación del video anterior. Bueno, aquí tenemos presente en pantalla un gráfico en donde vemos cómo se ejecutan los programas entre sí, cómo llama un programa al otro, va generando la información en los archivos, luego esta información es tomada por el programa, es procesada y es displayada en pantalla. Aquí lo que estamos viendo en esta serie de programas y procesos y archivos que corren es la consulta de archivos lógicos para un archivo físico. Aquí tenemos en este gráfico, como ven, un programa principal desarrollado en el lenguaje RPG que le colocamos como nombre PLF01, que este programa lo que hace primeramente es llamar a un programa del tipo CL, de lenguaje de control, que se llama JLF01, que lo que hace este procedimiento CL es, este programa CL es completar un archivo físico que se llama FLF01. Lo que guarda y genera en este archivo es la información de todos los archivos lógicos que corresponden al archivo físico del cual deseamos consultar. Luego esa información generada retorna al programa principal para ser procesada. Continuar con el proceso. A continuación, llama el programa principal otro procedimiento o programa del tipo CL de lenguaje de control que se llama JLF02, que lo que hace este CL es completar el archivo físico FLF02, que este archivo físico en él guarda la información sobre cada archivo lógico que generó en el CL anterior, toda la información completa de cada archivo lógico por cada archivo lógico para el archivo físico. Esa información luego regresa al programa para también ser tomada y procesada por el programa. Toda la información generada por ambos programas del tipo CL en estos archivos que retorna al programa es procesada y es visualizada en un archivo de pantalla llamado BLF01. Vamos a comenzar viendo, ya tengo aquí preparada una sesión en el AS400, a ir analizando el código, cómo trabajarían estos programas que vemos graficados aquí en este documentito que tenemos en pantalla. Vamos a comenzar viendo el archivo de pantalla BLF01, cómo es su diseño y composición. Aquí tenemos la sesión del AS400, donde justamente estamos dentro del objeto donde tenemos los miembros que son pantallas y tenemos el miembro que es el BLF01, que vamos a ver cómo está diseñado y compuesto este miembro de pantalla. Vamos a entrar para ello el mandato STAR-SDA para ir al asistente de diseño de pantallas. Vamos a ingresar a diseñar pantallas con la opción 1 del menú del SDA y vamos a ingresar justamente al miembro de pantalla BLF01. Bueno, esta pantalla BLF01, como vemos, tiene estos registros de pantalla que la componen. Tenemos, por ejemplo, un primer registro que es el registro que llamamos
P01 del tipo record, que por ejemplo aquí podemos entrar con 12 para ver cómo es la imagen de este archivo, de este registro de la pantalla, el registro P01. Con 12 entramos y aquí vemos que por ejemplo tenemos un título centrado en reverso, un literal que dice consulta de archivos lógicos para archivo físico. Luego aquí tenemos un literal que dice PF, donde aquí debemos informar, ingresar el nombre del archivo físico del cual deseamos consultar las relaciones de bases de datos que hay sobre los archivos lógicos, y lo ingresamos en este dato que es variable. Acá tenemos un literal que es la tecla F3 para salir, que colocamos informativamente este texto literal, que puede salir con la tecla de función F3, y aquí en rojo tenemos otro dato que es variable, en el cual vamos a colocar mensajes de error o mensajes de aviso. Eso sería la composición de la imagen del diseño del registro P01. En este diseño, si vamos con 8 a ver las palabras claves para el registro P01, en palabras claves de indicador, entramos a seleccionarlo. Aquí hemos declarado justamente CF, las teclas de función, la tecla de función F3 para poder salir, que va a responder al indicador 03. Luego tenemos el registro de subfile, que va acompañado siempre, por supuesto, del registro de control para el subfile. El registro de subfile P02 y el registro de control para el registro de subfile P02, que se llama P02CTL. Si entramos a ver las palabras claves que se definen en el registro de control, cuando hacemos un subfile con 8, vemos que en palabras clave generales, ya nos establece y nos coloca que el subarchivo relacionado o el registro del subarchivo relacionado para el registro de control P02CTL es el P02, el subfile, y acá lo que colocamos, este parámetro, colocamos la Y, que queremos visualizar el registro de control junto con nuestro archivo de subarchivo, subfile. Luego aquí en el diseño de la pantalla del subarchivo, lo que tenemos es cómo está compuesto ese subarchivo. Tiene un tamaño o una cantidad de filas o registros de 1000 filas, y que por pantalla vamos a ir visualizando de a 5 filas por pantalla, y con la tecla página siguiente o página anterior va a ir avanzando o retrocediendo dentro de esas 1000 filas. Luego, en seleccionar palabras claves de registro y en palabras claves de indicador, tenemos declarada también la tecla de función F3, que responde al indicador 03 para poder salir del programa. Y en palabras claves de recubrimiento, colocamos recubrir sin borrar, le colocamos la Y que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos ver de manera simultánea el registro de control y el registro del subarchivo, sin que uno borre al otro. Si entramos al registro de control, P02CTL ahora a la imagen con 12, tanto en el registro de control como en el registro del subarchivo, vemos el mismo aspecto de imagen. Pero en el registro de control vemos no la parte del subarchivo, sino esta parte de cabecera que hemos colocado acá como título, a manera de títulos, en color blanco, en alta intensidad.
donde colocamos los títulos. Un título que dice seleccionar, un título que dice LF, que acá va a estar el nombre del archivo físico, y aquí key field, que sería los nombres o la lista de campos que forman parte de la clave o el índice para este archivo físico. Esto lo definimos una vez. Aquí definimos los títulos. Estamos en el registro de control. Si nosotros acá vemos cómo está compuesto con F4, vemos que tenemos solamente en el orden 10, uno solo, un campo que dice cell LF, que es el que veíamos acá, y que luego continúa, que es del tipo o uso C de constante, con una longitud de 75 posiciones y que está ubicado en esta fila y columna. Salimos del registro de control y vamos a ver la imagen del registro P02, que es el subfile del registro de control. Aquí ya estamos viendo, debajo del registro de control que colocamos los títulos, colocamos los datos, que son estos. Tenemos tres datos que son visibles, que tenemos un dato para seleccionar, y acá vamos a mostrar el nombre del archivo lógico, cada nombre de archivo lógico, y la lista de campos que componen a ese archivo lógico. Empieza el dato acá y continúa acá. Y termina acá. Tenemos tres datos. Un dato para seleccionar, el nombre del archivo lógico y la lista de campos para cada archivo lógico. Seleccionar, ¿por qué? Porque vamos a seleccionar un archivo lógico para ir a ver la información en detalle de ese archivo lógico. Esa definición está repetida 5 veces. Porque para nuestro subarchivo o subfile vamos a visualizar de a 5 registros por pantalla. Si yo aquí presiono la tecla de función F4 para ver los campos, trabajar con los campos del subarchivo, aquí vemos los 3 datos que veíamos recién en pantalla, que le colocamos como nombre el prefijo SF, luego cell de selección, LF del nombre del archivo de lógico y key de la lista de claves. Y acá tenemos un dato que es SH como prefijo lib, que vamos aquí a guardar el nombre de la librería en donde pertenece este archivo lógico. Bueno, acá tenemos el tipo de datos que son todos tipos de datos alfanuméricos. El primer dato de selección es V de bivalente de entrada o salida. Aquí va a poder ingresar un valor, un carácter distinto a espacio, una X por ejemplo, para seleccionarlo e ir a ver esa línea en detalle. Tiene una longitud de una posición y aquí tiene la fila y columna en donde se encuentra el dato. Luego tenemos el nombre del archivo físico, también alfanumérico, pero de uso o salida de 10 posiciones. Y aquí en qué lugar se encuentra en la pantalla. Luego aquí tenemos el dato SFK, también alfanumérico de salida de 120 posiciones y en la fila y columna en donde comienza el dato. Y aquí tenemos el dato que es oculto, que le colocamos SH, la H de justamente uso H hidden oculto, alfanumérico, de 10 posiciones, donde vamos a guardar, porque nos va a ser de utilidad en el programa, la librería a la cual pertenece este archivo lógico. Salimos con F3 y ahora vamos a ver el registro P03. Si vamos a ver las palabras claves, también en palabras claves de indicador tenemos la tecla de función definida F3 que responde al indicador 03 para salir, y
si entramos a ver la imagen, nos encontramos con esta imagen. Aquí tenemos un título que dice consulta de archivos lógicos para archivos físicos, centrado y en reverso. Y esto va a ser cuando la intención o la idea es cuando selecciona de una línea del subarchivo, del subfile, un archivo lógico para ir a consultarlo en detalle, va a venir a esta pantalla en donde le va a mostrar el nombre del archivo físico al cual pertenece ese archivo lógico, en qué librería está ese archivo físico, el nombre del archivo lógico, que ya lo conocemos, en qué librería está ese archivo lógico, el número de campos claves que contiene o datos que son clave o forman parte del índice, y si esos valores clave van a permitir o aceptar valores únicos o no, si la clave puede contener valores duplicados o no. Y luego acá tenemos, he colocado hasta 10, de 1 a 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la lista de campos claves, con el orden. En el primer lugar va a estar tal nombre de dato, que es la clave. En el segundo lugar o orden va a estar tal otro, y así podemos contemplé hasta 10 posibilidades. Y aquí en secuencia coloco en qué secuencia va a estar cada dato, porque puede ser una secuencia o ascendente normalmente, o por allí puede ser también en secuencia descendente. Y aquí tenemos el literal que nos dice que con la tecla F3 podemos salir de esta pantalla y retornar a la pantalla anterior donde vemos los registros o líneas del subarchivo. Presionamos F3 y ya hemos terminado de ver nuestro archivo de pantalla. F3, aquí no vamos a salvar, presionamos F3 porque no vamos a salvar nada, simplemente entramos a inspeccionar el fuente para que lo viesen, el miembro, el código, no vamos a compilar, a crear objeto, nada, salimos y volvemos a esta pantalla. Entonces, volviendo al gráfico, hemos visto por ahora el archivo de pantalla. En el siguiente video, en una siguiente parte, para que no se haga extenso el video, vamos a comenzar a ver el código del programa en RPG principal que utiliza esta pantalla que acabamos de ver, el programa PLF01, que llama a estos programas del tipo CL, del lenguaje de control, para generar la información en estos archivos y luego emplearla y utilizarla y mostrarla en pantalla. Vamos a analizar el código del programa, el código de los programas CL que son llamados y todo lo que concierne al código de estos programas que estamos viendo acá, cómo trabaja todo esto y cómo logro, digamos, desde el ingreso que vimos en la pantalla anterior de un archivo físico, conocer el listado de archivos lógicos que tiene y ver rápidamente los índices que tiene cada archivo lógico, y de esa manera la intención ¿cuál es? Poder encontrar cuando uno le toca hacer un programa en RPG o en COBOL o en que sea y necesita acceder a un archivo o a los datos de un archivo físico por un índice determinado, poder consultar de manera más ágil y práctica, en un solo paso, encontrar el archivo lógico con el índice que necesita. Y no hacerlo utilizando, que yo lo hago en realidad a través de estos programas de manera automática, pero si no, tendríamos que hacerlo utilizando el mandato DSP-DBR del archivo físico que deseamos, para ver primero, en un primer paso, en una primera instancia,
todo el listado de archivos lógicos o todos los nombres, tomar nota de todos los nombres de archivos lógicos que tiene o bases de datos relacionadas que tiene ese archivo físico. Y luego ir a ver con el comando dspfd, displayar las descripciones de archivo de cada uno de esos archivos lógicos y ver cómo son los índices, ordenamientos, si tiene valores únicos o no, permite valores únicos o no, la secuencia de ese ordenamiento de cada dato clave, si es ascendente o descendente, y encontrar de esa manera un índice que nos sea de utilidad y nos venga bien para nuestro desarrollo del programa que necesitamos hacer. Por eso construí esta serie de programas para hacer esto de forma automática, que lo vimos funcionando en el video anterior, y ahora entramos un poco a ver a través de este gráfico y luego viendo el código cómo sería el desarrollo. En el siguiente video vamos a ver entonces lo que nos resta, que sería el código del programa PLF01 más el código de los programas CL, JLF01, JLF02 y cómo trabaja todo esto y va generando la información del archivo físico que deseo ver para luego mostrarla en el subarchivo. Bueno, espero que se haya entendido el video. Si no, cualquier cosita, por favor, me dejan junto a los comentarios en el video lo que ustedes consideren, que con todo gusto les voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Será hasta el próximo video. Un enorme abrazo para todos. Hasta la próxima.